¿Qué tal, amados hermanos? Dios me los bendiga nuevamente. Gracias a Dios porque el Señor nos permite estar aquí en enlace con ustedes a través de esta transmisión. Y como de cada 8 días estamos viendo el tema acerca de la visión de los grupos familiares y hemos estado viendo algunos temas, creo yo, muy interesantes, muy importantes para el desarrollo del crecimiento de la iglesia. Y hoy estaremos viendo lo que vienen siendo los errores mortales. Los errores mortales, ¿por qué no crecen los grupos familiares? Hay temas interesantes, pero quiero decirles que es uno de los que a mí más me llama la atención, lo que son las metas, que ya lo estuvimos viendo. Y este tema acerca de los errores mortales del sistema de los grupos familiares. Y voy a invitarlos a que vayan al Salmo 19:12 y lo vamos a cotejar también con lo que viene siendo la epístola del apóstol Santiago, capítulo número 3, versículo número 2. Esos son los versículos que vamos a estar eh, viendo en este tema. Dice así la lección, que en el sistema de los grupos familiares existen errores grandes y pequeños. Vemos como dice la Biblia en el Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y en Santiago 3:2 dice la Biblia, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Esto a mí me lleva a pensar, recuerdo la ventana de Johari, que ahí se los dejo de tarea para que le echen un vistazo. Cuando usted ve la ventana de Johari, como que nos presentan en un espejo y la enseñanza es que todos tenemos puntos ciegos. Es decir, hay cosas que todos ven, yo no veo, hay otras cosas que yo veo y otros no ven. Y ahí se lo dejo de tarea porque tiene que ver mucho con este tema de que a veces los errores que a veces cometemos, pues a veces como que somos un poco duros en aceptarlos, pero cuando nosotros aceptamos nuestros propios errores, esto nos lleva a crecer, a desarrollarnos un poco más dentro del trabajo. Entonces hablamos de errores grandes y pequeños que traen graves consecuencias dentro de lo que viene siendo el trabajo. En este tema se estarán mencionando solamente algunos. Sabemos que hay varios errores que a veces se cometen dentro de la visión, eh, pero sí son aquellos errores también que pueden destruir el sistema si nosotros no le prestamos la suficiente atención adecuada, pues el resultado viene siendo un desastre en la evangelización del mundo. Entonces el propósito de mencionar estos errores antes de entrar a materia no es tanto estar criticando o el avergonzar al prójimo, sino solamente se trata de ayudar para que la persona pueda superar ciertos obstáculos que pueden estar estancando el trabajo de los grupos familiares. Un antiguo dicho dice así, errar es de humanos, pero debemos de evitar estar siempre en error. Hay otra frase que dice por ahí que los errores no son para reproducirse, más bien son para corregirse. Entonces examinemos ahora cuáles son algunos de los errores mortales en el sistema de los grupos familiares. Pudiéramos mencionar varios, pero quiero decir que esto nos va a ayudar para que nosotros no caigamos en ese bache. Pero quiero mencionar uno de los más fuertes que a mí me ha tocado vivir. He cometido muchos errores, pero uno de ellos es hacer líderes al vapor, o también poner líderes al frente de un grupo, de una célula, sin que haya cruzado el seminario. Ese es un error. Pero uno de los errores más grandes que a veces se cometen es que el pastor delegue, delegue el trabajo de la visión de los grupos familiares y lo meta como una actividad más de la iglesia, no, sino que el pastor debe de estar al tanto de la visión, de lo que Dios le ha
le ha revelado, porque si lo delega, se va para abajo, se estanca y bueno, vienen fuertes descalabros, no hay crecimiento, a veces hay hasta divisiones en las iglesias, ¿verdad? Porque el pastor no está ahí al tanto, no está supervisando. Bien, pues vamos a ver el primer error que a veces se comete, es que el líder atienda más de un grupo familiar. Ese sí viene siendo un error. Primer error, que el líder atienda más de un grupo familiar. Entonces el sistema de los grupos familiares está diseñado para que cada grupo familiar tenga un solo líder y cada líder tenga un grupo familiar a su cargo, que de otra manera no podrá atender las necesidades de sus miembros y descuidar la multiplicación de su grupo familiar. Se cree que la comunicación enseña que usted lo más que puede atender son 12 personas. Es decir, si tiene 20 personas en el grupo familiar, pues ya le está orillando para que se pueda multiplicar ese grupo y así usted no desatienda a esas 12 personas. Entonces, debemos de prestar mucha atención. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer para corregir este error? Pues hay que buscar el candidato, el próximo candidato para que pueda ser un líder. ¿De dónde lo voy a sacar? Dentro de mi grupo familiar. Nos estamos refiriendo a lo que viene siendo el asistente. El asistente es el que va a ser animado, ¿verdad? Motivado para que él pueda estar recibiendo el seminario de capacitación para nuevos líderes. Establezca con su supervisor y pastor una fecha para el nombramiento del nuevo líder, para que usted tenga solamente un grupo familiar. Nunca más se vuelva a hacer cargo de más de un grupo familiar. Así es como se le puede dar la solución a este error. Vamos a ver el segundo error que a veces se comete, y es que el supervisor tenga a su cargo permanente un grupo familiar, porque el supervisor no podrá realizar eficazmente su trabajo de supervisión y su sector. ¿Qué es lo que va a suceder? Que se puede estancar. ¿Por qué? Porque como el supervisor va a estar al tanto del grupo que acaba de abrir, lo puede tener, lo puede suplir, pero no lo puede tener permanente, porque si lo tiene, ya se va a enfrascar en ese grupo que él está atendiendo y ya su sector no lo va a poder supervisar. Entonces la supervisión es una tarea de que demanda mucha entrega y muchos deseos de ayudar a sus líderes del sector para que pueda evangelizar. Entonces, en sí el supervisor se tiene que enfocar en la atención a los líderes, no a los miembros del grupo. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer para corregir este error? Buscar un candidato a líder en su sector. A mayor cantidad de candidatos, mayor pronto llenará su necesidad de líderes. Entonces también envíelo a recibir el seminario de capacitación para líderes. Entréguele el grupo familiar en acuerdo con su pastor y nunca más se haga cargo de un grupo familiar en manera permanente. Esos vienen siendo los dos primeros errores, pero también le estamos dando la solución para cómo pueda usted salir. Vamos a ver el número 3, que es que el líder cubra todos los gastos del transporte, porque sabemos que una de las tareas que tiene el líder es que el líder tiene que ir por su gente al grupo familiar, su gente, ¿sí? Tiene que ir al grupo familiar. Entonces eso que implica, que amerita, pues hay gastos a veces. Entonces un error es que el líder cubra todos los gastos del transporte, porque el líder pronto pues quedará en bancarrota. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer para corregir este error? Pues hay que motivar a todos los miembros del grupo familiar para que ellos puedan contribuir, que ellos se puedan involucrar con el pago del transporte. Porque si usted paga todo el tiempo, pues las personas pensarán que sencillamente esa es su responsabilidad de líder. Cuando los miembros del grupo familiar comiencen a ofrendar, serán bendecidos. O sea, es una forma de enseñarles o de compartirles a ellos que puedan contribuir para que ellos puedan ser bendecidos abundantemente por el Señor, porque dice su palabra, sabemos que Dios bendice al dador alegre. Pues el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Además,
El pedirles el apoyo económico es algo que la palabra de Dios nos lo establece, nos lo enseña. Entonces, si ellos no saben es porque no se les ha compartido, no se les da el privilegio de que ellos puedan estar aportando. Entonces, el pago del transporte es un trabajo unido, es un esfuerzo de todos, ¿verdad? Como miembros del grupo familiar, entonces hay que motivarlos. Y así es como uno puede vencer ese error para que uno pueda seguir adelante. Error número 4 es que el líder realice todo dentro de su grupo familiar, ¿verdad? Por ahí le llamamos que sea el hermano pulpo, ¿verdad? El que tiene por todos lados, pero luego por ahí dicen que a todo le tira y a nada le pega. Entonces, personas específicas para actividades específicas. Entonces, el líder tiene su función. Los miembros del grupo familiar tienen su función. El anfitrión tiene su función. Entonces, que el líder realice todo dentro del grupo familiar, ese es un error. Es un error mortal porque no se desarrollan los grupos familiares. La razón es que el líder pronto quedará exhausto y desanimado. Además que no le da a otros la oportunidad de que ellos empiecen a desarrollarse. Entonces, cuando uno les da ese privilegio a las demás personas, ellos empiezan a desarrollar y así pueden ser de ayuda para el líder. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer para corregir este error? Pues hay que delegar a los hermanos. Hay que delegarles los privilegios que según el programa se les pueda delegar, porque también si nosotros vemos que viene una persona nueva y le vamos a poner a que ore, pues se va a desanimar esa persona. Entonces tenemos que ver la actividad, el privilegio que le corresponde a cierta persona. A las personas nuevas les podemos delegar ese privilegio como que, aunque sabemos que es un trabajo del anfitrión, pero puede ayudar a acomodar las sillas, puede ayudar ahí a hacer ciertos trabajos pequeños, pero que no lo comprometan tanto porque también se puede desanimar. Porque como no tiene conocimiento del trabajo, va a decir, no, pues ya, para la otra ya no vengo. Entonces, si piensa que no hay personas adecuadas para delegar funciones, recuerde que usted tiene la culpa por no haberles dado la oportunidad de aprender. Hay un libro que se llama Trabajo en Equipo, me llama mucho la atención, y ese libro enseña y nos revela que los futuros líderes están frente a nuestras narices. Tristemente no los vemos, pero es porque a veces uno quiere acaparar todo el servicio. No, no hay que ser egocéntrico, sencillamente hay que darle los privilegios para que ellos también, al delegarles, pues ellos también puedan ir creciendo y se va a dar cuenta que son personas capaces para que ellos puedan también desarrollar y le puedan ayudar en el trabajo del grupo familiar. Error número 5 es que el líder aconseje sobrepasando los límites de su capacidad. Ese sí es un tremendo error, ¿verdad? Que cree que todo lo puede. Cuando se aconseja fuera de los límites es muy probable que se dé un mal consejo. ¿Por qué? Porque a veces si no le digo la respuesta, pues, ¿qué va a decir? Que yo no estoy preparado. Entonces, el cual puede producir un daño a la persona familiar o incluso a ambos. Los miembros de su grupo familiar pueden desalentarse porque los aconseja uno mal y quizás ya no querrán asistir al grupo familiar. Un líder debe estar seguro de que es lo que la Biblia enseña sobre ese problema. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer para corregir este error? Pues número 1, pues debemos de ser sencillos, debemos de ser humildes, debemos de reconocer nuestras limitaciones, no ser subjetivos. Aquí también les recomiendo un libro que se llama El carácter del obrero de Dios, donde nos enseña a saber escuchar a las personas. Pero hay un punto ahí también que viene donde nos enseña que no debemos de ser subjetivos. Es decir, que yo creo tener la razón, yo creo tener la respuesta a todas las preguntas y no es así. No es así. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema cuando se encuentre con tal situación en la cual usted no sabe qué hacer? Simplemente dígaselo
a la persona y canalícelo a su pastor o a su supervisor. Usted ni perderá autoridad sobre los hermanos del grupo familiar, por el contrario, ellos le van a respetar. Le van a respetar, ¿verdad? Y usted está, al que usted está reconociendo, y eso hace constatar la seguridad en usted. Entonces, no tenga temor de trasladar un caso de consejería a su supervisor o a su pastor. La persona le puede comprender, pues para eso ha sido llamado por Dios. La humildad no hace daño a nadie, sabemos, pero el orgullo le hace daño a todos. Y a veces como tenemos problemas con la altivez, el orgullo, pero que Dios sea quien nos ayude. Eso es, el remedio también es meterse al ayuno. Ahí es donde uno va a aprender humildad, sencillez, y sabemos que no somos el sabelotodo. El sexto error que a veces se comete es que un líder o un supervisor se aparte de los principios del sistema que han sido ya establecido. Es cuando comienza a hacer las cosas diferentes a lo que se ha enseñado. No quiere decir que vamos a ser cuadrados en la visión, no. Somos flexibles, hay libertad, pero a veces uno rebasa esos límites, entonces comete uno errores. Todo abandono a los principios produce una deformación del grupo familiar. Un grupo familiar deforme no puede reproducirse, sino únicamente los grupos familiares que están saludables son aquellos grupos que se pueden multiplicar. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer para corregir este error? Entonces, repasemos continuamente para usted y para los miembros del grupo familiar los principios del sistema del grupo familiar. No se canse de repetirlos, de leerlos. Entonces uno se tiene que estar familiarizando con la visión. Hay otro libro que es acerca del Dr. Cho, la visión o el crecimiento de la iglesia a través de los grupos familiares, que eso es una de las cosas que yo motivo a todos aquellos que se quieran involucrar en este trabajo, que de ley debe de estar leyendo ese libro una, otra y otra vez. Igual el libro de los Hechos, de los Apóstoles, ese es el libro clave, porque vemos que viene el reflejo de cómo se empezó a trabajar. Y bueno, no me quiero meter tanto en el trabajo en el libro de los Hechos, pero ¿qué es lo que debo de hacer? Pues no tratemos de inventar cosas que a usted le parece que funcionan. Ahora sí se pueden hacer ciertas cosas, pero siempre hay que comunicárselo al supervisor, porque tiene que haber un orden. Entonces, si usted asistió fielmente a las conferencias anuales sobre el crecimiento de la iglesia, lo que le llamamos la reunión de los grupos, la reunión cumbre, entonces es necesario que el líder, que el supervisor estén ahí al tanto. ¿Por qué? Porque pues ser leales a su iglesia, ser leales al sector, ser leales a la visión que Dios nos ha dado. Entonces, mucho cuidado, ¿verdad? Que nosotros estemos apegados a los principios del sistema de lo que es la visión de los grupos familiares. Número 7, que el supervisor o líder imponga metas exageradas. A veces a mí me gusta platicar con las personas, con los líderes, aún con los supervisores, y como yo conozco un poco de cómo ellos se desarrollan, no le puedo poner a un supervisor las mismas metas que a otro supervisor, porque tenemos supervisores que están de tiempo completo, hay otros supervisores que trabajan y se esfuerzan y vienen de su trabajo. Entonces yo tengo que ver como pastor cuál es la meta que yo le voy a establecer al supervisor, pero también el supervisor la meta que le va a poner al líder. Entonces las metas deben de ser razonables. De otra manera la persona se va a desalentar y uno también puede caer en un desaliento. ¿Cuándo? Pues cuando llega el tiempo y te das cuenta que no alcanzaste la meta. Y a veces se comete un error ahí, que como va premiando el tiempo del poner las metas, ¿qué es lo que sucede? Empieza a forzar a veces a los líderes, uno empieza a volverse agresivo, uno empieza a herir a las personas, no lo soportan mucho tiempo y como dicen por ahí,
revienta al líder y dice, mire, pues mejor le entrego el grupo, ¿verdad? Entonces, esa es una enseñanza tanto para el líder, el supervisor, pero también a uno como pastor. Y a veces yo los confronto y le digo, bueno, dime tú, si comprendes la visión del trabajo de los grupos familiares. No, pues que sí, bueno, yo te motivo a que tú veas cuál es la meta, tú que ves el tiempo que tienes, cuál es la meta, ¿te gustaría 3, 5 personas de aquí a un trimestre? ¿O cuál es tu meta? Y ellos mismos dicen, no, pues está bien 3, otros no, pues yo 5. ¿Por qué? Porque hay metas de convertidos, hay meta para presentar a bautizos, hay metas para meter a las personas al seminario de los grupos familiares. Y son metas que uno está estableciendo, entonces, pero no deben de poner uno metas exageradas. Por ejemplo, yo voy a meter 5 líderes al seminario. Bueno, primeramente, fíjate a ver si los tienes dentro del grupo familiar, ¿no? Entonces, cuidado con ese error que a veces se comete. Entonces, ¿pero qué hacer para corregirlo? Pues no imponer sus propias metas, solamente debe implementar lo que son establecidas por el pastor. Elevar las metas no producirá crecimiento. Lo que le produce es la aplicación fiel a los principios del sistema del grupo familiar. Las personas reaccionan mejor cuando se les motiva que cuando se les empuja, aunque cuando se les exige. Hay una frase que me gusta mucho que vemos que el Señor Jesús nunca le exigió a la iglesia. La iglesia siguió al Señor Jesús y le seguimos al Señor, no porque Él nos exija, sencillamente porque Él nos ama. Y cuando nosotros amamos al rebaño, ellos se van a acercar, ellos van a tener la confianza para poderse acercar con nosotros confiadamente. Vamos a ver el número 8, que el líder no realice la reunión de planificación o que no se desarrolle conforme al programa establecido. Este sí es un grave error, que en el grupo no exista la reunión de planeación. Yo lo asemejo como una lancha donde a ti se te dan 2 remos y yo le llamo planeación y ejecución. Planeación y ejecución. Incluso tenemos el tema en donde es el desarrollo de los grupos familiares y ahí se explica qué es lo que viene siendo la planeación. Entonces, si no está la planeación, ¿verdad? Pues va a ser muy difícil que yo tenga unos resultados benéficos en mi ejecución. El éxito de la reunión del grupo familiar depende directamente de que se realice una buena reunión de planeación. Una mala reunión de planificación pues producirá una más reunión del grupo familiar. No tienes por qué luchar. Entonces se vuelve rutinario y si algo que te puede acabar pues es la rutina. Que te puede frustrar es la rutina. Entonces yo tengo que ver cómo voy a realizar mi trabajo en la planeación. Por eso nosotros estamos el lunes planeando, nos reunimos los martes, pero empiezan a ejecutar jueves, viernes, sábado, porque tienen tiempo para estar trabajando, lo que es martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, según el tiempo para que uno pueda ver el resultado de lo que planeó. Entonces, ¿qué debo de hacer para corregir este error? Pues por ninguna razón deje de realizar la reunión de planeación. No la sustituya por ningún otro tipo de reunión, no tiene sustituto. Esto es como la oración no tiene sustituto. ¿Sí? Porque a veces uno cae en el error de, pues vamos a celebrar unos cumpleaños. No, pues vamos a hacer esto. No. O sea, se puede hacer, pero no en la reunión de la planeación. Siga fielmente el programa que se ha establecido para la reunión de la planeación. Así es como nosotros vamos a estar corrigiendo este error. Número 9, que el líder no traslade a los miembros del grupo familiar para que participen en la celebración que le corresponde, como habíamos dicho, el tiempo de la reunión de los grupos. Los miembros de su grupo familiar muy pronto perderán su identificación con la iglesia y los ministros del evangelio nunca sabrán quién es su pastor o dónde queda la iglesia. El grupo familiar quedará aislado y en una situación muy vulnerable que le pueda hacer morir, ya que los lobos nunca atacan al rebaño,
sino a las ovejas que se apartan del rebaño. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado aquí. El líder debe de atender aquí al grupo familiar, que esté asistiendo a los eventos, a las celebraciones le llamamos, ¿verdad? Porque si no, mira, hay muchas ventajas porque puede conocer la iglesia, es decir, el edificio, conoce al pastor, quién es su pastor, conoce la actividad que se está realizando y es una forma de irlo metiendo a la visión. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer para corregir este error? Pues hay que esforzarnos para conducir a los miembros del grupo familiar a la celebración durante los días de la semana y los domingos. Esto fortalecerá en gran manera a lo que viene siendo su grupo familiar. Recuerde que la iglesia debe mantener un equilibrio entre sus reuniones pequeñas y las reuniones grandes. Siempre debemos fomentar el grupo familiar al lado de la celebración. Entonces, hay muchas ventajas y yo aquí quiero agregar algo que tiene que ver también mucho con la mentalidad, ¿sí? Con la mentalidad del líder, con la mentalidad del supervisor, con la mentalidad del pastor. Porque vamos a escuchar, no quieren, hermano, dicen que ahí nos alcanzan. Y no, nosotros tenemos que ir adelante en el modo de pensar. Primeramente, pregúntate tú, líder, si tú estás en la reunión, en la celebración de los grupos familiares. Esa es una buena pregunta. A veces dice uno, pues es que yo trabajo los domingos. Bueno, pero si nosotros tenemos la pasión en la visión de los grupos, y si uno sabe que le toca la celebración en marzo, le toca en octubre, X día, bueno, yo le he dicho a algunos líderes, meta una carta con anticipación para que el patrón le pueda dar permiso o dígale a otro compañero que si le puede sustituir por ese día porque usted tiene una gran fiesta y no puede faltar ese día, o si cree que le puede servir una carta del pastor, le extendemos una carta al patrón para que él pueda ver que usted no le está mintiendo. Los resultados han sido benéficos. Dice, hermano, sí me dieron el permiso. ¿Ya ve? Entonces, sencillamente es ponerle ganas. ¿Sí? Ponerle ganas. Y vamos a ver el último error. Claro, hay varios errores. Aquí sigue la lista, pero yo creo que con 10 errores que mencionemos, vamos a aprender mucho. Y es que se aproveche la cercanía que permite el grupo familiar para alcanzar fines personales. Se debe manejar esta cercanía con las personas con integridad. Las personas pueden desalentarse si notan que un líder está más interesado en una hermana que en el grupo familiar mismo. No debe utilizar el sistema del grupo familiar para buscar novio o novia, ni mucho menos para cometer pecado. Un líder que se involucra pecaminosamente con un miembro del grupo familiar producirá un gran daño a la obra de Dios, especialmente en su grupo familiar. Y a veces quiero decirle que uno se convierten hasta legales. Son problemas legales y es de mucho cuidado, ¿sí? Pero aquí también yo quiero decirles, se habla de la integridad, pero también se habla del servicio, para que no tanto uno, no, pues es que no me puedo acercar. Yo recuerdo cuando multiplicamos un grupo familiar, se le ha enseñado a los hermanos en la planeación, a los hermanos base, a los que ya están dentro, que ya son de tiempo, se les enseña y se les dice que pues ya cuando se va a multiplicar, se va a dar el refrigerio, pues que ellos que se acomidan en servir la tostada, en servir el tamal, en servir pues el refrigerio. Y recuerdo una vez en un grupo familiar que estuvimos ahí, que yo andaba ahí pues repartiendo el pozole, las tostadas, y yo veía que estaba ahí una hermana o prima, no sé qué era, ¿verdad? Pero llega el momento en que yo llevaba el alimento hacia las personas y esta mujer me dice, lo vi muy atento con la hermanita. Entonces en el tono de voz se da uno cuenta de lo que a uno le tratan de decir, pero pues sí, yo también le dije, bueno, pues al ver que no lo hace usted, alguien tendrá que hacerlo. Entonces, una de las bendiciones que tenemos dentro de la visión de los grupos familiares es que el Señor nos da el privilegio de servir al prójimo. Y ahí es donde uno se va a reflejar a quién está sirviendo. Si está sirviendo uno al ojo o está sirviendo a aquel que hizo el ojo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para corregir
error, pues si la persona anda por otro lado, pues tiene que confesar el pecado, apartarse del pecado. Si es necesario, solicite al pastor, pida consejería, un tiempo de restauración, un tiempo de ayuno. Entonces, para no incluir de nuevo en una falta, pues se puede cambiar de sector. Que le roten de sector, que le roten del grupo familiar, ¿verdad? Y pues estar en santidad, porque esa es una de las cosas también, porque a veces no crece un grupo familiar. Si el líder está en pecado, no crece la obra, no crece. Entonces, pues ya para terminar y para aterrizar con respecto a este tema, que son los errores mortales, por qué no se desarrollan los grupos familiares, ha llegado el tiempo de reflexión, de aterrizar en nuestro tema, y es, pues, ¿qué errores estamos cometiendo en el sistema de los grupos familiares? ¿Con cuál te identificas? Paloméalos, vélos, analízalos y pregúntate qué es lo que debo de hacer para yo corregir este error. Y si uno está velando por el sistema del grupo, pues hay que mantenernos puros, en santidad. Y otra pregunta es que si estamos cumpliendo fielmente con la responsabilidad que el Señor nos ha concedido. Responsabilidad. Y pues vemos que realmente a algunos nos queda grande la palabra responsabilidad y yo lo cambio por la palabra privilegio, que es un gran privilegio. Muchos a veces no valorizamos esto, pero yo creo que es un gran privilegio el poder ir y compartir a las personas. Gloria a Dios. Para mí es una bendición el poder estar viendo cómo almas se siguen añadiendo a través del trabajo que hacemos en las casas. Y para mí es una bendición el poder estar yendo a las casas, estar visitando. Ahorita al terminar voy a visitar otro varón que nos hablan, dice pues no nos quieren atender ciertas personas. Bueno, hablando un cura, no me atiende el sacerdote, ya lo mandé llamar. ¿Usted nos podrá atender? ¿Usted nos podrá traer la palabra de Dios para leerla? Le digo, al rato voy de 5 a 6, ahí nos vemos, y ahí estamos. Entonces, más que una responsabilidad, es un compromiso. Y también esa es una de las cosas porque a veces los grupos no crecen, no se desarrollan porque no ha aprendido o no se ha estado reflejando el compromiso. Hablamos desde lo que viene siendo el líder y los hermanos base. Pregúntate, es tiempo de reflexionar y yo quisiera que oráramos ahorita. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de poder llegar nuevamente a diferentes lugares por esto de medios, Señor. Y gracias, Dios, por este tema que se ha compartido, que sabemos que es de grande importancia. Bendice a cada líder, cada supervisor, cada anfitrión, Señor, cada hermano, la iglesia, Señor, que se puede estar involucrando en el trabajo de los grupos, Señor, que sabemos que esa es una grande bendición donde nadie puede detener tu obra, Señor. Gracias, Dios. Bendigo a cada hermano, Señor, que está en casa, tal vez está viéndonos en otro medio, Señor, que tú lo bendigas. Lo cubro con tu preciosa sangre. Bendice a nuestros anfitriones. Los cubro con tu preciosa sangre en medio de la enfermedad, Señor. Sabemos que tú estás con ellos como poderoso gigante. Bendice y suple todas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Bendícelos en su salud, en Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues que Dios les bendiga y estamos en contacto. Recuerde, Centro de Fe, Esperanza y Amor en Atizapán de Zaragoza. Estamos al tanto. Llame, nosotros vamos o venga, toque el timbre y estamos para servirle. Le digo toque el timbre por este tiempo que estamos cruzando. Nuestro hábito no es cerrar la iglesia. La iglesia no está cerrada, está a su disposición. 26 años tenemos aquí y nunca hemos cerrado la iglesia, bueno, solamente en las noches, ¿verdad? Pero si usted viene en la noche, toca timbre, nos llama, estamos para servirle. Gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo martes con la ayuda de Dios si Cristo no viene. Porque recuerde que Él viene en el momento que menos lo esperemos. Gracias.